Buenas tardes a todos. Vamos a empezar con la segunda parte del tema que estamos desarrollando acerca de la guerra espiritual. Dijimos que la guerra espiritual, así como el título, el nombre lo indica, guerra espiritual, nosotros debemos entender, cuando se dice guerra espiritual, no estamos hablando de una guerra física, porque no es una guerra en el nivel de lo físico, sino es una guerra en el nivel de lo espiritual. Por eso esta guerra de la que estamos desarrollando pensamientos, análisis y estudios, es una guerra espiritual. Entonces vamos a ir a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, al pueblo de Éfeso, y vamos a ir al capítulo 6 y vamos a mirar lo que el apóstol Pablo va mirando, va desarrollando en cuanto a lo que es este tema espiritual. Tengo que decir de antemano que cuando nosotros no tomamos, no vemos, no percibimos lo que es el área espiritual en la palabra de Dios, lo que es el área espiritual en nuestra vida, pues vamos a tener grandes problemas. ¿Por qué? Porque el área espiritual siempre predomina sobre todo. Y dice la palabra de Dios en el libro de la carta a los Efesios 6, y vamos a leer desde el versículo 10 al 12. ¿Ya estamos? ¿Todo lo tienen? El mismo tema, el título que pone allí en muchas Biblias es la armadura de Dios. Dice así, todos vamos leyendo: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. El versículo 12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales. ¿Cómo dice? Huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hasta ahí vamos a leer. Santo, Santo Espíritu de Dios, gloria eterna rendimos ante ti, ante tu sabiduría, ante tu consejo, ante tu verdad, ante tu luz, ante tu iluminación, Santo Espíritu, para que tú nos reveles, tú nos hables y tú ministres tu iglesia, tu pueblo, aquellos que te buscan servir, Señor, con un corazón verdadero, y aquellos que buscan tener una experiencia diaria contigo, Señor, para vivir tu palabra y que quieren ver ejecutada la gloria de tu palabra en sus vidas. Gracias, Señor. Amén. Vamos a hablar del tema que estamos desarrollando. Dijimos, son verdades muy crudas y para muchos muy fuertes, y muchas personas pensarán que son verdades que no se deberían decir, pero son cosas que lo tenemos que hablar. Mucha parte de los que militan, de los que caminan de los que caminan en congregaciones, tienen grandes luchas, y estas luchas son personales. Grandes luchas con su temperamento, con su moralidad, con su parte emocional. Grandes luchas con muchas partes de lo que es su carácter, las características con las que él está diseñado, y tienen luchas. ¿Pero por qué esas luchas?
Precisamente aquí la palabra del Señor en el versículo 10 de la carta a los Efesios del capítulo 6 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Algo que muchas veces nosotros ignoramos: el ser humano tiene que conocer y reconocer, pero hasta que no reconoce esa verdad, no la puede empezar a vivir. ¿Cuál verdad? De que en las fuerzas humanas, en nuestras fuerzas intelectuales, en nuestras fuerzas emocionales, no podemos vencer al enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo, como aquí lo describe en el versículo 12, dice en el versículo 12 que la lucha nuestra no es contra carne y sangre, o sea, no es contra seres humanos. Las personas que normalmente, como lo denomina el apóstol Pablo, que son inmaduras en la fe, ven a las personas como sus enemigos y se dejan llevar o arrastrar de celos, de egoísmo, y ven como el estorbo o como el instrumento. No se dan cuenta que es el instrumento del enemigo al ser humano, pero detrás de cada acción de cada persona está una influencia espiritual atacando. Ahora, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando dice aquí el apóstol Pablo en fortaleceos en el Señor, está diciendo: cuando tú te rindes al señorío de Cristo, esto es importante que lo apuntemos, cuando una persona se rinde al señorío de Cristo, no funciona, no vive, no camina por sus propias fuerzas, sino está viviendo bajo el poder del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona rinde su vida a las fuerzas, a la voluntad, al poder, a la autoridad de Jesucristo. Y cuando la persona hace esto, ¿qué ocurre? Pues que la persona puede experimentar cómo sus fuerzas se multiplican para poder vencer al enemigo. Miren la primera carta a los Corintios, el capítulo 16, verso 13, dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Ahora, ¿qué es lo que está hablando aquí mismo el Espíritu Santo por medio del apóstol? Habla de que un hijo de Dios, para ser una persona que está fortalecida en el Señor, toda persona que se fortalece en el Señor es una persona que quiere decir la palabra velar. Velar significa estar en todo tiempo atento, estar trabajando, estar sumando. Velar es una acción de no parpadear y no dejar dar sueño. ¿Para qué? Para un asunto, y yo estar pendiente de ese asunto. Estamos hablando de lo espiritual. Pues todo hijo de Dios debe estar velando en el área espiritual. ¿Qué es velar en el área espiritual? El Señor dijo que nosotros, los hijos de Dios, tenemos que discernir todo espíritu, si es de Dios o no es de Dios. Cuando el Señor nos está diciendo discernir, ¿qué es? Nos está diciendo: tú tienes que estar tan lleno del Espíritu de Dios. Escúchenme bien. ¿Por qué el Señor Jesús no se quedó en carne? ¿Por qué Jesús Nazareno no quedó en carne? Sino ascendió y se glorificado, y la gloria, la grandeza, el resplandor de Dios en ese hombre prácticamente hizo desaparecer, fundió la carne humana del hombre y se hizo Dios y volvió a su trono de gloria. Pero cuando Él dice
os conviene que yo me vaya, porque si no, no vendría, ¿quién? El Consolador, mi Espíritu de verdad, el cual os guiará toda la verdad. Cuando el Señor Jesucristo nos dice que Él se va físicamente, Él está enseñando que la guerra no es física. Y Él se transforma en ese momento en luz, en gloria, en poder, o sea, en Dios, en lo espiritual. Entonces Él nos está diciendo, para que ustedes venzan solo hay una forma. Yo tengo que dejarles a alguien igual de grande que va a operar como si yo estuviera con usted en carne, pero les voy a dar, escúchenlo, al príncipe, al Dios, al Rey, al Supremo de lo espiritual. ¿Quién es ese? El Espíritu Santo. Mucha gente habla del Espíritu Santo, invoca el Espíritu Santo, hablan del Espíritu Santo porque está de moda hablar del Espíritu Santo, pero no conocen al Espíritu Santo. Cuando esto que el Señor nos está diciendo, velad, estad firme en la fe, portaos varonilmente, lo que está enseñando el Señor aquí y por medio de Efesios 6:12, el Señor nos está diciendo, yo les dejo mi espíritu para que ustedes se dejen guiar a mi espíritu, a la esfera de lo espiritual, y en su vida humana, carnal, puedan vencer como Jesús venció en todo lo espiritual. ¿Por qué? Porque todo lo que Jesús y lo que cualquier hombre enfrenta en lo natural, en lo físico, en lo humano, primero tiene que tomar, recibir, llenarse de la autoridad del Espíritu de Dios para poder vencer en lo terrenal. ¿Lo están entendiendo? Por eso que dice en primera Corintios 16:13, estad firmes, y dice en la fe. ¿Qué es en la fe? En la llenura, en el conocimiento, en el intelecto, en la sabiduría. Pero por eso una persona que se llena de conocimiento sin la persona, sin el Dios, hablemoslo de lo espiritual, que es el Espíritu Santo, pues nunca va a discernir lo espiritual. ¿Qué es discernir lo espiritual? Por eso un hijo de Dios empieza a tener luchas interiores. Y dice lo que dice Pablo en 1 Corintios 7. Porque el querer que tengo yo no se hace, sino se hace el de mi carne. Dice, veo una lucha en mis miembros. Y dice, y mis miembros me arrastran, y ahora descubro que mis miembros están bajo la ley del pecado. O sea que mi cuerpo me arrastra ¿a dónde? Al pecado. Pero yo veo otra ley en mí, la del Espíritu, que me lleva a buscar de Dios. Dice, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de pecado? Pero es luego donde dice, gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. ¿Por qué? Porque Jesucristo, por medio de su Espíritu, si tú estableces realmente una relación de intimidad con el Espíritu, es donde el Espíritu te va a hacer ver que los pensamientos que llegan a tu mente no todos son tuyos. Es donde te va a dejar ver que los sentimientos de rabia, de por ejemplo soledad, o esas inquietudes, nerviosismo, no son tuyas. O por ejemplo el que tú dices, pero ¿por qué yo, por ejemplo, por qué me deprimo tan fácilmente? O yo, ¿por qué tengo lo que decía el apóstol, yo quiero hacer lo bueno y resulto haciendo cosas vanas, o pierdo, o por qué siento que pierdo espiritualmente y que muy pocas veces gano? Porque precisamente una persona tiene que conocer el terreno de lo espiritual. Miren, todo mundo, cuando no conoce de Cristo, la mayoría de personas niegan lo espiritual. Hoy llamo una mujer a eso de las 3 de la tarde y me dice, óigame usted, los del canal ese que están viendo Maná Televisión, yo le voy a decir que todo lo que usted habla de los demonios, todo lo que usted habla del diablo son mentiras, allá arriba no hay nada. Y le dije, solo le pregunto una cosa, ¿a ti te han asustado alguna vez o tú has visto un miedo? Dijo, ¿qué? Y le dije, ¿existe o no existe? Colgó. Entonces, ¿qué sucede? El mundo espiritual es real y está en medio de nosotros.
solo que nosotros no lo queremos muchas personas aceptar. Y por eso, entre más tiempo yo tarde en percibirlo, en estudiarlo, en aceptarlo, en conocerlo, más tiempo voy a vivir en pecado. Más tiempo voy a estar atado. Ahora, la palabra del Señor, ¿qué nos dice? Entonces, aquí el versículo 10 nos dice, el 11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. ¿Por qué dice vestíos? Muchas personas salen de su casa desnudos y son cristianos. Cuando Adán y Eva pecaron, cuando desobedecieron la voluntad de Dios, las leyes del Señor las quebrantan en el jardín del Edén. Por eso hay un versículo que es donde ellos descubren y dice, y vieron que estaban desnudos. Una pregunta, ¿todo el tiempo estaban desnudos, sí o no? No. Ellos estaban vestidos de luz. La luz del Espíritu Santo no dejaba percibir su piel, sus formas, características humanas, no se percibían, lo físico no se percibían ellos, eran seres de luz. ¿Por la qué? Por la presencia de ¿quién? Del Rey, del Dios de los espíritus que vivía en ellos. ¿Quién? El Espíritu de Dios. Pero tan pronto ellos desobedecen, la luz que los vestía, cuando ellos pecan, cuando Eva coge y cree en la serpiente, creyó en la tergiversación, en la mentira que el diablo le metió en la palabra, que es lo que siempre hacen los ministros del diablo, meter mentira en la verdad, y dijo, no, de cierto no moriréis. Y ella dijo, pero el Señor dijo que moriríamos. Dijo, no, de cierto no moriréis. A lo que el Señor dijo, moriréis, el enemigo que dijo, no, no moriréis. Muchos, por eso, los falsos profetas, si usted estudia la palabra, siempre profetizan lo grande, lo glorioso, lo absoluto. No pereceremos, Dios no nos castigará, Él está con nosotros. Y muchas veces el Señor está queriendo decir, arrepiéntanse, hay pecado, cambien, quiero que crezcan en el Espíritu y todo. Y siempre los falsos profetas, ¿de qué van a profetizar? De prosperidad, de abundancia, de todo, pero nunca profetizan, el Señor va a reprender, el Señor está indignado por X cosa. ¿Qué quiere decir eso? Nunca ven el error. ¿Por qué? Y Dios siempre quiere que reconozcamos el error. ¿Para qué? Para llevarnos a santidad, a arrepentimiento, y así no juzgar, y así nunca juzgar. Entonces, lo que estamos viendo es que la palabra del Señor, hacia donde nos lleva siempre, ¿hacia qué es? Que tengamos un reconocimiento de lo espiritual. Porque yo, cuando reconozco lo espiritual, ¿qué sucede? Puedo entender las influencias, puedo reconocer los ataques del enemigo, cómo me distrae, ¿no? Cómo me quiere, por ejemplo, alejar de un buen momento, cómo me quiere sacar de la voluntad de Dios, cómo quiere que yo tal vez, escúchenlo bien, al enemigo muchas veces las personas piensan, no le importa tanto que peques, le importa más que tú estés distraído de la presencia de Dios. Muchas veces el hombre le tiene más miedo al pecado, pero no se da cuenta que el enemigo, el arma que más utiliza es la distracción, mantenerte distraído. Por ejemplo, mira tu mente. Vamos a entrar en ese terreno. Una persona que todo el tiempo tiene algo que en la mente, que es lo que predomina, esa persona, ¿quién es? Dice la palabra que según la mente o el corazón de cada persona, tal es ella. Si en esa persona predomina, por ejemplo,
actividades, tengo que hacer. ¿Quién es ella? Una persona que no está comunicada con Dios, no tiene comunión con Dios, sino está su mente, escúchenlo bien, su mente está, digámoslo, voy a saber usar palabras, voy a medirlas, su mente está enfocada en todo el tiempo en problemas. Otras mentes están enfocadas siempre en soluciones, buscando solución para él, para aquella, para mi familia, para aquel. ¿Y qué hace eso? Que se mata la comunión con Dios que puede tener. Lo otro, esas cosas que hacen me alejan de ¿qué? De la fe. ¿Por qué me alejan de la fe? Porque dejo de creer en el Señor, porque dejo de confiar en el Señor, dejo de descansar en el Señor. Pero lo más grande es que pierdo la comunión con Dios. ¿Qué comunión? La comunión de estar enamorándome de Él, de estar recibiendo. ¿Comunión qué es? Comunión es que tú puedes darle a Dios y que tú puedes recibir de Dios. Háganse una pregunta en esta área espiritual, en esta área. ¿Cuántas personas le dan a Dios alabanza, oración, o buscan o agradar al Señor de una forma u otra? Pero la pregunta es, ellos dan, pero ¿cuántos reciben? Si no reciben de Dios, hay un problema en esa comunicación y en esa relación. Si tú tienes un ejemplo, vamos a decir, una chica tiene un novio, lo llama, lo invita a comer, le dice cuánto lo ama, lo elogia, le envía regalos, todo da por él, habla bien con sus amigos, con su familia de él, lo busca, le da de todo, pero resulta que nunca el novio le manda ni un regalo, no le dice bonitas palabras. Resulta que el novio nunca va a visitarla, resulta que el novio no se sabe si recibió las cosas. ¿Y no será que más bien tiene un novio ficticio? Y creó una fantasía en su vida. Escúchenlo bien lo que voy a decir. Mucho cristiano tiene que revisarse su vida porque puede tener un Dios ficticio. ¿Por qué un Dios ficticio? Creo, ¿te ha respondido? Bueno, estoy en espera. Estoy esperando. Te habla a través de la palabra. Yo es que no la entiendo mucho. ¿Tú oras a Él? Claro, por supuesto. Recibe, lo sientes, te ministra, te toca. Bueno, estoy en la espera. ¿Qué estás recibiendo? Eso es algo que nosotros nos debemos plantear. Ahora, ¿por qué sucede todo esto? Vamos a ir a segunda carta a los Corintios, capítulo 10. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10. Y vamos a mirar un versículo que estuvimos, más o menos ya lo hemos nombrado, pero no lo hemos... Dice, segunda carta a los Corintios 10, dice, yo, Pablo, estamos en el verso 1, segunda a los Corintios 10. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo estando presente ciertamente, soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Versículo 2. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pablo está diciendo, espiritualmente ustedes no me conocen, ustedes me conocen humanamente, ustedes me han visto, ustedes me han oído, pero espiritualmente no me conocen y no saben la autoridad que poseo y que puedo usar. Versículo 3, aquí viene la enseñanza. Pues aunque andamos en la carne, no militamos en la carne. Pablo dice, nosotros somos humanos, pero no vivimos como tales. ¿Ven lo que estamos? Escúchenlo bien. Primera parte. Todo
el que se ufana de ser cristiano y decir que es hijo de Dios y vive, escúchemelo bien, como cualquiera del mundo, o sea, como cualquier ateo, como cualquier persona que no conoce de Cristo, ¿qué Dios tiene? ¿Qué Dios tiene? Bebe como los del mundo, vulgar como los del mundo, no reconoce lo espiritual como lo del mundo, como los del mundo. Lo espiritual, lo que sí, pero no hay que sobrepasarse. El mundo no cree en el infierno, el mundo no cree en Satanás. Y el cristiano no cree en el Satanás y no cree en el infierno. Dice, bueno, es que son temas muy pesados, temas oscuros, dejémoslos ahí. ¿Lo estamos entendiendo a dónde vamos? Entonces, por eso el apóstol Pablo dice, un momento, yo soy carnal, pero yo vivo como espiritual. Yo soy de la carne, vivo en la carne, pero no vivo conforme a los de la carne, a los que complacen la carne, a los que solo están ciegos por la carne. ¿El mundo qué es? Un grupo de hombres ciegos a la carne y no están vivos a lo espiritual. ¿Lo estamos entendiendo? Y entonces el apóstol continúa en el 4, porque dice, aquí viene algo que un hijo de Dios, si no lo conoce, no lo puede vivir. ¿Qué es? Versículo 4 del capítulo 10 de 2 Corintios. Porque las armas de la milicia de todos los hijos de Dios no son como las del mundo, que son carnales, que son venganza, que son vulgaridades, que son venganzas, que son odios, que son rencor, que son celos. No. Sino las de los hijos de Dios son poderosas en Dios, en el Dios de lo espiritual, para destruir las fortalezas de lo espiritual. Escúchemelo bien, aquí viene lo que habla de guerra espiritual el apóstol Pablo. Un hijo de Dios, en ese versículo 4 hay un poder, hay una soberanía de Dios majestuosa. ¿Cuál es? Que todo lo que las guerras, un hijo las debe vencer en lo espiritual. ¿Cómo? Mateo 6:6. Y cerrada la puerta, ¿qué dice? Ora, habla, que dijimos en el seminario de oración, que oración es bajar, cuando tú oras es bajar el cielo, la oficina de Dios, establecer la presencia de Dios en tu habitación, en tu vida, para que Dios te pueda revelar que lo espiritual, lo que desconozco, lo que no veo. ¿Cuántas personas tienen un problema y al médico? Un dolor al médico. Personas tienen algo y ahí mismo buscan la solución humanamente. Me voy a la farmacia. Problemas con una persona, voy a llamar a un abogado. Problemas con algo, wow, ya no sé qué va a hacer, Dios mío. Y eso sí, escuchen, nombran a Satanás, nombran a sus demonios, pero no piensan en la influencia, en el poder espiritual, no. Y son cristianos, asisten a iglesias, cierran los ojos y adoran a Dios. Dicen leer y conocer la Biblia, pero no conocen lo espiritual. Un hijo de Dios, cuando va a la presencia de Dios, tiene que despojarse de esa carne vergonzosa, de la seguridad de la carne, de la seguridad humana, del humano, para entrar en el terreno de ¿qué? De lo espiritual. ¿Qué es lo espiritual? Lo imposible. ¿Qué es lo espiritual? Lo que yo no conozco, la dimensión, el nivel, el terreno que yo humanamente no puedo conocer. Por eso es que hay personas que tienen unos sueños del Señor y dicen, ¡wow! Era increíble. ¿Y Dios qué estaba diciéndote? Esa es mi dimensión, búscala. Pero no, ellos quedan satisfechos contándole a todo el mundo hasta que se le acabe la gasolina de ese sueño. Tuve un sueño, luego vuelvo a vivir lo mismo. Y Dios estaba diciéndole, te muestro un poco de mi dimensión, del poder, de lo que vive realmente, para que no vivas como vive el mundo. Pero nosotros, ¿qué hacemos? No buscamos más de esa dimensión. El problema es no seguir en la presencia de Dios. ¿Cuántas veces lo hemos dicho?
personas salen de la presencia de Dios echando humo, la gloria de Dios, pero a los 2 días ya no tienen nada. ¿Cuántas personas van a la reunión y sí, se llena de Dios esa persona? No todos, porque eso de que todos, no, solo los hijos de Dios. ¿Ustedes por qué creen que el Señor dijo que aunque hayan 2 o 3, y no dijo, yo sé que cuando estén todos ustedes, todos se llenarán? Allí estaré yo, porque es que todos me atraerán. Son 2 o 3 los que en la iglesia se llenan y están con el Señor verdaderamente. ¿Quiénes son los que están en el Señor? Los que están adorando, buscando a Dios con toda su mente, con todo su corazón y todas sus fuerzas. Solo esos. El que está distraído con el móvil, con las compras, con el maquillaje, con el pelo, con la pelea, con las deudas, ese no está en el Señor. ¿Está dónde? Nivel terrenal, tierra. ¿Qué es tierra? Problemas. ¿Qué es tierra? Enfermedades. ¿Qué es tierra? Mi hijo, mi hija, mi abuelo. ¿Qué es tierra? Trabajo, no trabajo. ¿Qué es tierra? Dinero, no dinero. Es nivel tierra. Solo un hijo de Dios se va a la presencia de Dios, dobla sus rodillitas y le dice, ¿por qué doblamos las rodillas? Porque tú te tienes que poner al nivel de donde... ¿Qué es lo que más gobierna? ¿Qué es lo que más sentimos y percibimos hoy en día? Este trasto que digo yo, trasto llamado cuerpo. Y este cuerpo, ¿cómo se diseñó? ¿Con qué se diseñó? Con la tierra, con el polvo. Estas baldosas tienen parte mía y yo tengo parte de ellas. La tierra es parte mía, pero ¿quién está dentro de este cuerpo? Yo, la persona. ¿Por qué me arrodillo y por qué los profetas, léase Elías, léase Jeremías, ponían su frente sobre el suelo? Porque estaba diciendo, me pongo al nivel de humillación porque reconozco que solo soy polvo ante tu soberanía. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Para qué lo hacían? No es que eran súper religiosos aquellos hombres, no. Es porque ellos, al hacer esto, ellos estaban diciendo, vengo aquí a decir que yo no soy nada y que tú eres todo, que yo soy polvo, que tú eres Dios, que tú eres el santo, yo soy la carne, que yo no conozco, todo lo conoces. Eso venían a hacer, que yo soy polvo y que tú eres el Dios de los espíritus. ¿Y a qué vengo? ¿A qué vengo? A que me muestres, a que me saques de mi cuerpo, a que me saques de mi ser, a que me saques de este terreno y llévame al nivel de tu espíritu, llévame al nivel de tu conocimiento, de tu mente, de tu sentir, de tu ver, de tu percibir, de tu saber, de tu presente, de tu futuro, de tu eternidad. Y entonces todo lo podré. Eso es fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero si yo voy, escúchenme, Señor, y yo pida, y ato y encadeno, perfecto, usted lo puede hacer porque es libre. Pero si usted va a la presencia de Dios, escúchemelo bien, y usted llega con una libreta así, Señor, así sea usted líder, pastor, diácono, padre, vengo a pedirte por mi esposo, por el trabajo, porque me ha contado que el jefe, que no sé qué. Vengo a pedirte por mi hermana Lilia, que me contó su problema allá en la vereda del ranchito, no sé qué. Señor, vengo a presentarte, Señor, 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 y aquel, y aquella, y aquello. Escúchemelo bien. Yo no estoy criticando eso. Pero si usted llega a la presencia del Señor, ante todo, para llegar a la presencia de Dios, ¿sabe cómo se llega solo? Un adorador no pide. Si usted va de adorador con un mamotreto más grande que la Biblia de peticiones, usted no sabe qué es adorar. Adorar es agradecer. Adorar es me quiero enamorar. Adorar es decirle te quiero ver, te quiero sentir, te quiero palpar. Y cuando estoy en la presencia de Dios, ¡le pido! No. Y cuando estoy en la presencia de Dios, escucho, veo y entiendo. Y veo lo que no podía ver. Entiendo los porqués. Las preguntas se van. ¿Por qué? Porque reciben respuesta sin que yo lo
Pregunte. ¿Lo están entendiendo? Pero, ¿qué es lo que sucede? A nosotros nos dijeron, orar es pedir, orar es hablar. Y no nos enseñaron, orar es intimar, adorar. Yo siempre miren, la palabra de Dios dice que siempre la palabra de Dios relaciona la oración y la relación que un hijo de Dios tiene con Dios con el matrimonio. Imagínense que hay una doncella que ha esperado, digámoslo, por 20 años su príncipe azul. Y esta mujer ha soñado con su príncipe azul y lo conoce. Y él va y la pide en mano, va y la pide la mano de ella. Y él nunca la ha tocado. Y ella dice, wow, ¿cómo será el día que ya estemos? Me va a tocar, lo voy a sentir, lo voy a poder ver frente a frente, me va a tocar las manos, mis vellos se pondrán en punta, voy a oírlo, se acercará a mí, cómo olerá, cómo será su aliento, cómo será ese acercamiento, cómo me irá a tocar, y fantasea con eso todo el tiempo. Y ella, me siento que me muero. Y cuando quiere estar conmigo va a decir, wow, no lo puedo ni pensar de lo grande que va a ser eso. Y llega el día de la boda y está la boda, y cuando él la coge de una mano, la arrastra, la mete a una habitación, le rompe la ropa y está con ella. ¿Qué hizo? La mató, la violó, le mató su sueño, le robó todo. Muchos matrimonios viven así y mucha gente lo sabe. Hombres que van egoístamente a satisfacer su deseo, impulso racional, carnal, y nunca pensaron en la persona. ¿Usted cree que eso es Cristo? Escúchenme bien, la oración de muchos cristianos es eso. Es no te quiten ni la ropa que estoy aquí, ya. Y salen de la oración, ya, lo hice. Como haces con tu esposa, ¿no? Como haces con tu esposo. Quieres finiquitar eso rápido. Y no quieren enamorar al novio. No quieren decirle, aquí estoy. Tú eres dulce, tú eres tierno, tú eres suave, tú eres delicado y yo vengo a ti, Señor. No, yo vengo es por mi problema y soluciónelo, que me voy, que ya te dije que te amo, hasta luego. ¿Qué es eso? Es eso. Y luego dicen como un seminario de guerra espiritual, yo sé de eso. Mentira, no sabe eso porque no lo vive. Luego la mente llena de cucarachas. Luego los corazones llenos de pasiones desordenadas. Pasiones juveniles como niños. Como dice una traducción de la palabra, parecen potros relinchando cuando ven las yeguas. Entonces, la pregunta es, miren a dónde vamos. Versículo 5, 2 Corintios 10:5. Dice, sigo el 4 un pelín y 5. Dice, 2 Corintios 10, dice, porque las armas de nuestra milicia, ¿por qué dice milicia? Porque si un hijo de Dios sabe que Dios lo llama como hijo, escuche, y si tu padre, por eso es que fácil es decir Dios mío, fácil es decir Jesús, fácil es decir Señor, pero otra cosa es que tú lo vivas, que tú lo entiendas, que tú entiendas el peso, la grandeza de eso. ¿Tú lo entiendes? A mí el Señor muchas veces me dijo, ¿por qué me llamas Señor, Señor? Y tu corazón no está conmigo. Yo, pero ¿cómo que no? Si yo voy a la iglesia. Y me decía, no estás conmigo, eso son palabras. Yo, pero ahí estoy. Y me decía, no, eres un derrotado. Mira cómo vives. Y fue cuando yo empecé a entender estas palabras. Yo decía, wow, ¿qué es? Y me decía, eso que no vences es lo que yo quiero enseñarte a vencer. Y entonces dice, porque las armas de nuestra milicia, si mi padre es el rey, un rey, todo reino que tiene enemigos. O sea que ¿quién soy yo? Hijo del rey. ¿Qué es un hijo del rey? Un príncipe. Pero el Señor dice, no, yo no quiero príncipes.
No, yo quiero reyes. Yo soy rey, yo quiero reyes. Así como yo soy rey, quiero que tú seas rey. Escúchalo bien. ¿Qué es ser rey? Andar como el rey. Pensar como el rey. Vivir como el rey. Vivir en la dimensión del rey. Por eso Dios dijo: mi hijo no se va a quedar con ustedes, mi hijo va a reinar conmigo, pero mi hijo les va a dar lo más grande que tenemos, que el Espíritu que los hará reyes y sacerdotes. ¿Y cómo los hará reyes y sacerdotes? Les enseñará a pelear, a ser guerreros, soldados. Por eso dice el apóstol: porque las armas de nuestra milicia. Yo les voy a mostrar cuáles son mis armas. Yo ya se las di, mi espíritu se las va a revelar, mi espíritu se las va a mostrar, Él se las va a enseñar a usar. Dice: no son carnales. ¿Qué es lo que está diciendo este versículo? Si tú quieres ser un guerrero, muere a las armas, a las técnicas, a los criterios. ¿Qué? Carnales. Muere a lo carnal. Segunda cosa que dice: sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. O sea que yo, ¿a quién tengo que someter lo que soy? Al Espíritu de Dios, para poder destruir todo mi vida. Yo la debo rendir al poder de Dios, para que pueda Dios enseñarme a destruir fortalezas. Pero ¿cómo se hace eso? Miren, versículo 5, ahora sí. 10:5. ¿Cómo pone? Un hijo de Dios está creado para derribar fortalezas, número 1. Ahora, para destruir fortalezas, número 2, derribar argumentos. Y número 3, y toda altivez que se levanta contra el ¿qué? Conocimiento de Dios. ¿Qué quiere decir eso? La destrucción de esas fortalezas, ¿qué es? Escúchenlo. Todo mundo cree que el apóstol Pablo está hablando de guerra, pero no una guerra física, yo lo debo entender, sino espiritual. ¿Y cuál es la guerra espiritual? Una cosa, ¿tú ves los dolores? No se pueden ver los dolores. ¿Tú ves los pensamientos? Imagínate que se nos dieran a todos los pensamientos. Algunos: no, a mí no. Pero entonces, ¿los pensamientos qué son? Espirituales. ¿Los sentimientos se ven? Solo cuando la persona los deja manifestar, ¿no? Ya, él mostró un sentimiento. De resto, si está así y me está diciendo: te voy a partir en dos, no lo noto, ¿verdad? Que eso es lo que llamamos hipocresía. Se pone una máscara y me está apuñalando. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? ¿Qué es lo que el Señor? ¿Cuáles son las fortalezas? Todo lo que está hablando el apóstol Pablo acá es espiritual. Espiritual. El apóstol Pablo experimentó oposición, toda la posible. ¿Y cómo venció esas fortalezas? ¿Y quién era la oposición? Sus mismos hermanos judíos, los sacerdotes, el pueblo, los concilios en contra de su predicación de llevarle la palabra a los gentiles, los propios que se llamaban cristianos. Por eso hasta con Pedro, con todo, se tuvo que enfrentar. Pero entonces, ¿cómo venció él eso? ¿Cómo destruyó esas fortalezas? Orando. Escuche bien, ¿cómo se rompen las fortalezas? ¿Qué es una fortaleza? Es algo que se hizo fuerte en una persona. Apúntelo. ¿Qué es una fortaleza? Algo que se hizo en una persona, sea en mí o sea en otro. ¿Cómo? Derribando. Por eso es que dice para la destrucción de fortalezas. Una fortaleza es un argumento que se hizo fuerte en una persona. Por ejemplo, un vicio, ¿qué es? Una fortaleza. Por ejemplo, el carácter que esta persona no tiene, digamos, es súper vulgar, ¿qué es? Una fortaleza. Fortalezas. Una persona que es vengativa, fortalezas. Él tiene algo fuerte que lo dice: no, pues es que mi deber, mi llamado, mi vida es vengarme.
El otro dice, es que es mío, yo nací para fumar, es lo mío. ¿Esto quién me lo va a quitar si es que me gusta? Si ves una fortaleza en la persona. Pero ahora, eso es en los demás. Y en mí, igual, como cristiano, yo debo mirar a alguien más y decir, nosotros no tenemos eso, ¿no? ¿Y por qué hay tanta persona en la iglesia que son chismosos a morir? Celosos a morir. Y Pablo le escribe a los corintios que eran celosos. En 2 Corintios, que le está diciendo, carnales, ustedes son cristianos, sí, pero madre mía, qué moldeo les falta. Me atacan a mí, se atacan ustedes, entre ustedes hay adúltero, fornicario, la mujer de uno se acuesta con su hijo o el hijo con la mujer de su padre. Vaya nivel de espiritualidad. Y ahora en las iglesias de hoy vamos así. Todo está perfecto, hermano. Todo está perfecto y por debajo líder con líder, aquel con aquella, aquí, así. Odio, rencores, venganzas y todo mundo, que no se sepa. Vamos a adorar. Vamos a escuchar la palabra, pero todo por debajo ahí. La basura debajo de la alfombra de las iglesias, ¿o no? Entonces, el apóstol Pablo, ¿de qué está hablando? ¿Conoces las fortalezas que hay en ti? Dios te puede enseñar a vencer sus fortalezas, pero hay una forma. Ahora, la segunda parte es que es una fortaleza de qué está sostenida, qué la sostiene, qué la alimenta. El punto número 2, argumentos. ¿Qué sostiene una fortaleza? Los argumentos. ¿Qué es argumento? No, es que yo eso no lo puedo cambiar. No, es que a mí me enseñaron así. No, es que en mi familia es una costumbre. Otro, es que es mi cultura y yo me debo a mi cultura. Y etcétera, etcétera. Es que mi padre así, no, en mi casa lo hemos hecho siempre así. O nosotros hemos sido siempre así. O es que yo desde niño soy así, ¿quién me cambia? ¿Qué es? O sea, ¿qué alimenta a una fortaleza? Los argumentos. ¿Qué son argumentos? Escúchemelo bien. Satanás se encarga de poner demonios que alimenten con argumentos a las personas para que nunca cambien. Por ejemplo, una mujer, digamos, es amargada, un ejemplo. ¿Y cómo hace Satanás para que se vuelva amargada? Primero, hace que su esposo la traicione, la golpee, la ofenda, sea vulgar con ella, sea frívolo con ella. ¿Y eso qué trae? Heridas. Y a esas heridas, ¿qué hace el enemigo? Crea argumentos. ¿Cuáles son los argumentos? Es que yo soy muy fea. No está hablando la mujer, sino el enemigo. Es que yo debo estar bajo maldición. Argumentos. Es que yo no nací para ser esposa o madre. Argumento. Es que yo no nací para ser amada. Es que soy muy fea. Es que él tiene razón. Y él la maltrata, le dice toda la basura que quiere y ella dice, sí, es que yo sé que es mi culpa. Argumentos de Satanás. Satanás va alimentando de argumentos. Luego dice, sí, es que toda mi familia, el enemigo le hace, sí, es que como toda mi familia siempre se ha separado, pues a mí me toca. Es algo, es una maldición, eso no lo podemos cambiar. Argumentos. Él alimenta los argumentos. Luego hace que se vuelva amargada. ¿Por qué? Porque hace que ella empiece a sentir odio hacia los demás. Hace que sienta insatisfacción. Hace que sentir. Se pone sentires malos, sentires de odio, sentires de soledad, sentires de que no vale nada. Y por eso hay mujeres que hasta se acuestan con otros buscando a ver si encuentran algo. No le da resultado, luego odian, le pegan a los hijos. Hay mujeres que maltratan mucho a sus hijos, pero es queriendo como sacar eso, que no, esa rabia, esa ira, no lo pueden. Otras se entregan a ayudar a los demás, ayudar. Y cuando no encuentra, pasan años. Luego, ¿qué pasa? Ya cuando ven que no encuentran ahí la solución en una de esas cosas, sigue y luego sigue pecando. Y cae ¿en qué? En un bucle. ¿Qué es un bucle? Que va haciendo cosas tras cosas
pero en sí lo que está haciendo es recibiendo los argumentos de Dios para que las fortalezas, ojo, del enemigo, si era una, se multiplique a otra, se multiplique a otra y a otra, y luego la persona se vuelve cada vez más fea. ¿Qué es fea? Se vuelve menos ella, se vuelve más como un demonio. ¿Qué es como un demonio? Se vuelve ofensiva, se vuelve vulgar, se vuelve luego vengativa, luego empieza a meterse en la vida de otros, luego empieza a hablar mal de otros y así. ¿Y qué va pasando? Se deforma lo que era la persona. Eso que lo alimentó, los argumentos. Pero ahora dice aquí, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Todo eso para qué es? ¿Qué se deriva de ahí? Te voy a hablar del Señor. Dios, ¿qué Dios me viene esto a hablar? ¿A mí de Dios? ¿Dios de amor a mí? ¿Qué Dios de amor? ¿Usted sabe qué es amor? El amor no existe. ¿Cuál amor? Y le dicen, no, Dios te ama, Dios te creó. ¿Crear? ¿Que Dios me creó a mí? Si a mí me ha tocado sufrir toda la vida, me ha tocado soportar todo. ¿Qué dice? Creó que y toda altivez que se levantaron, ¿qué? Que se levantaron argumentos y altivez contra el conocimiento de Dios. Los argumentos empiezan a atacar ¿a quién? El conocimiento de Dios. Esos argumentos atacan todo lo que le hablen de Dios, lo que le prediquen de Dios. Ahora usted predíquele al mundo de Dios. Algunos le ha tocado toda la vida solo y ha salido adelante y hasta es una persona de éxito. Dice, Dios, yo no necesito a Dios. Yo me he hecho solo, yo me he formado solo, yo he logrado solo, he luchado solo, he caído solo, me he levantado solo. Pero nunca vio al Dios invisible y al Dios que calla. Nunca lo vio. Nunca lo vio. Y no sabe que las oportunidades, esa fuerza que lo hacía levantarse, esos sueños que él decía, no voy a levantarme porque voy a ser más grande, aunque me pisotearon, me levanto, no sabía que eran todos los dones, las características que viven de Dios en él, levantándolo porque eso es Dios en nosotros. Dios no hace acepción de personas. Al que lo maldice le dio dones y talentos suyos Dios, y al que lo bendice igual le dio dones y talentos. Entonces, ¿cuál es el trabajo del enemigo? Que nosotros, en cada ser humano se levante altivez para que no pueda reconocer a la persona de Dios y no tenga una imagen buena de Dios, sino por el contrario deteste todo lo que sea Dios, porque a mí lo que me han es dañado, herido, o me ha tocado solo, o yo no necesito ya de nadie. ¿Lo están entendiendo? ¿Ven cómo trabaja el enemigo? Ese es el área espiritual que muchas personas no quieren reconocer. Pero aquí el apóstol Pablo dice que toda esta destrucción de fortalezas para derribar argumentos y toda altivez, y dice que se levanta contra el conocimiento de Dios, ¿cómo se elimina? Hay un arma. ¿Y cuál es el arma? Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo eso, todo ese trabajo que acabo de enumerar, que en cada vida es diferente. Escúchamelo bien. Como opera el enemigo en una persona, jamás es igual en otra. ¿Por qué? Porque la persona es única. Cada persona tiene una personalidad única, una experiencia única, una percepción de las cosas única. Entonces el enemigo lo estudia siempre muy bien para atacarlo precisamente como es él. Ahora, entonces, pero hay una sola arma, digamos en este momento, que puede destruir todas esas. ¿Cuál es? Nosotros la hemos enseñado desde que se descubrió esta arma, porque está en la palabra, desde los siglos. Entonces, poniendo silencio se soluciona el problema. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Que dice acá, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué es lo que está hablando aquí el apóstol?
la revelación que Dios le dio. Hay una forma de vencer todo ese plan, toda esa estructura que el enemigo levanta en las vidas. ¿Cómo? Nosotros leímos que nosotros debemos ser hombres y mujeres, que debemos ser como velar, constante, perseverar, estar en todo momento ahí en lo que debo estar. Una cosa, cuando dice aquí, voy a terminar con esto, que dice, llevando cautivo todo pensamiento, ¿qué es? Primero, yo debo orar al Señor para que Él me revele, me muestre y yo pueda identificar que las fortalezas y los argumentos del enemigo. Fortalezas y ¿qué? Y argumentos del enemigo. En mí, no en mi esposo, no en mi hijo, en mí primero, en mí como persona. ¿Cuáles son las fortalezas que hay del enemigo en mí? ¿Cómo así que fortalezas del enemigo? No, hermano, eso no es posible, aleluya, porque todo el que está en Cristo nueva criatura es. Y entonces, ¿por qué hay tanto endemoniado en la iglesia? Respóndamelo. No solamente usted solo crea que si alguno está en Cristo nueva criatura es y se arregla el problema. No. Si alguno está, si yo permanezco, si yo soy fiel, si yo trabajo, si uso las armas de Cristo, si uso el poder de la palabra, si busco, si intimo con el Espíritu, eso es estar en Cristo. Por eso no se ha estudiado, no se ha predicado, no se quiere enseñar qué es estar en Cristo. ¿Dónde estás tú? Yo ahora estoy ¿en qué? En un púlpito. O sea que yo estoy contenido por el púlpito. Cuando dice, de modo que si alguno está, el Señor estaba diciendo, el que me habite, el que viva dentro de mí. Eso es estar en Cristo. Pero alguno cree que es el que, si alguno está en la congregación, ya está limpio, ya está libre. Eso es mentira. Cuando yo estoy en Cristo, Cristo que me dice, mira esa fortaleza, mira esos argumentos que tiene, mira esa altivez que hay en tu corazón hacia el dinero, hacia el egoísmo. Mira lo que esos amores que hay en ti. ¿Amores, Señor? Sí, esos amores a lo malo, a lo sucio, a lo pervertido, son amores. Me estás traicionando en esa área. Y entonces Dios, como si estoy en Cristo, jamás Dios me deja tal cual soy, sino me va renovando, cambiando y transformando. Pero yo, ¿qué debo hacer? Llevar cautivo es que yo, en mi mente, en mi conciencia, en mis pensamientos, voy mirando todo lo que entra a un pensamiento. ¿Y qué hago? Que esto es lo que el Señor está enseñando ahí. Lleva cautivo. En el nombre de Jesús te llevo cautivo pensamiento de lujuria y te rindo a los pies de Cristo. Te someto bajo la gloria de la sangre que me cubre, que me baña. Es eso. ¿Qué es? Llega un sentimiento de rabia. Uy, es que llegó esa y a esa no me la como. Y ahí mismo es donde uno decir, estoy en Cristo. ¿Estás en Cristo? Muchos dicen estar en Cristo y estar es en anticristo, en un espíritu anticristo. Porque si el espíritu anticristo dice odia, uno odia. Miente, engaña. Uy, juégala. Conéctate con ese hombre, conéctate con esa mujer que no es tu esposa, que mira, y nos conectamos, establecemos conexión visual, emocional y nos hacemos los tontos. Dios lo sabe, los demonios lo saben, los ángeles están preocupados. Ahora entonces, ¿qué dice? Llevando ¿qué? Cautivo. No, en el nombre de Jesús ato y encadeno ese espíritu adúltero. En el nombre de Jesús ato y encadeno ese espíritu de rabia, de odio hacia mi hermana. Desato amor y reprendo, echo fuera. Eso es en mi mente. Miren, un hijo de Dios no es guerrero. Escúchenlo bien, no es guerrero
¿cómo lo digo? No es un guerrero de púlpito, es un guerrero del interior, que gana, conquista en su mente, sus sentimientos los somete. Por eso el apóstol Pablo decía, yo todos los días, ¿qué dice? Lacero mi cuerpo. ¿Qué estaba diciendo? Todos esos deseos de mi carne. El apóstol Pablo iba a salir el sol en la madrugada y el espíritu le decía orar, y la carne, ¿qué le estaba diciendo? No, tengo sueño, mire, estoy cansado, estoy agotado, esos pies me duelen de tanto caminar. No, y el que decía, te reprendo, te anulo, echo fuera en el nombre de Jesús toda pereza, todo miedo, echo fuera de mí en el nombre de Jesús, que todo espíritu que no me quiere dejar alcanzar la gloria a Dios. ¿Y qué hacía? Ganaba la batalla aquí y actuaba, se levantaba a orar. ¿Cuántas veces él estaría hecho polvo, rendido, cansado, el apóstol? ¿Y qué hacía? No, hoy no salgo a predicar, hoy no salgo a la sinagoga, hoy es sábado, yo me debería quedar aquí durmiendo planchado en la cama o en el sofá, ¿no? Como nosotros. ¿Qué hace el apóstol Pablo? Estaba estudiando y la palabra no lo dejaba quieto. No, cuando tú te llenas de palabra, la palabra te da herramientas, armas, y te llena de la necesidad de trabajar para Cristo. Por eso todo el que no trabaja para Cristo es porque no está lleno de la palabra y está lleno de argumentos. ¿Para qué? Para quedar como un vago en su casa, para decir, no, yo estoy con que yo esté en mi casa cumplo, y ni siquiera en su casa conquista. ¿Lo estamos entendiendo? Entonces, llevar cautivo todo pensamiento es todo pensamiento que construye fortalezas, todo pensamiento de argumentos y todo pensamiento de altivez que ataca mi relación, mi crecimiento, mi desarrollo con el Señor. ¿Lo estamos entendiendo? Eso es guerra espiritual. Que tú ates y encadenes, que tú digas, te reprendo, te llevo cautivo en tu mente. Si viste algo y hay deseo impuro, llévalo cautivo. ¿Qué es cautivo? Que yo lo ato y lo pongo a los pies de Cristo. Imagínate, a los pies de Cristo ningún demonio puede decir nada, sino quedarse enmudecido, muerto, anulado. Tú le puedes decir, te anulo por la sangre de Cristo, te echo fuera de mi mente, te vas a lo profundo del abismo, no tienes conmigo nada, fuera. Es eso. Pero a veces creemos que es hacer campañas o reunir a toda la iglesia y todos gritar en coro y gritar en coro, atando, encadenando lo que ni conocemos, y luego salimos toda la iglesia y afuera de la calle de la iglesia un cotilleo, una de chisme, una de celos, odios, envidias, egoísmo. ¿Para qué se hizo ese show? ¿Para qué ese show? ¿Para qué? O en la casa, ¿para qué gritas en la casa? ¡Ay! Que los vecinos digan, ¡guau! Hay una loca, un loco ahí abajo o allá arriba. ¿Para qué gritas? Tú tienes que gritar en tu mente. Tú tienes que gritar y zapatear en tu corazón, y que los demonios digan, ¡wow! Este nos descubrió y hay que salir de esta habitación, de esta casa, de este local, de este templo del Espíritu Santo que se convirtió ¿Lo están entendiendo? Argumentos, fortalezas y altivez. ¿Cómo se anulan? Atando, llevándolos cautivos. ¿Qué es llevando los cautivos? ¿Qué hace la policía? Un ladrón, corren tras el ladrón, lo tiran al suelo, lo esposan, ¿y a dónde va? A la cárcel, a la comisaría. Eso tienes que ser tú, un policía que va detrás de los ladrones. ¿Quiénes son los ladrones? Los que te quieren robar la gloria de Dios, los que quieren construir fortalezas, los que traen mentiras, argumentos, puras palabras. Por eso un espíritu son los más chismosos, porque viene a decirte, yo no puedo, yo soy, a mí no me gusta, y deseos, pasiones, todo. ¿Y yo qué debo estar? Un ladrón, atarlo y encadenarlo. Tú eres un policía, y muchas veces, Señor, dame como un policía para que yo cambie. Y el Señor ha dicho, si eres tú, el poder está en ti. Quiero que lo uses para que venzas como venció Cristo. Pónganse en pie. Vamos a orar. Padre,
Toda la gloria a tu nombre, toda la gloria al nombre, sobre todo nombre, tu precioso Jesucristo. Toda gloria a ti, Santo, majestuoso Rey de los Espíritus, Espíritu Santo. Te alabamos, majestad. Gracias por tu palabra. Gracias porque tu verdad libera. Gracias porque tu verdad redime. Gracias porque tu verdad nos lleva a tu realidad. Gracias porque tu verdad nos lleva a liberación auténtica, veraz, radical y eterna. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Gracias por hablarle a esa persona, a este hombre, a esta mujer, a este niño, a este joven, a este anciano. Gracias, Rey de Reyes, porque tu palabra es viva, porque tu palabra es eficaz y produce cambios y produce la regeneración que viene por la gloria de tu redención en la cruz. Te alabamos, te bendecimos, te pedimos que tu Espíritu esté siguiendo, hablando en cada conciencia, en cada mente y en cada corazón, para que así puedan recibir y vivir, Señor, en victoria en todo tiempo y en todo lugar, para la gloria tuya. Amén y amén.